Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer este gatito y para ello vamos a necesitar un gancho de 4.5 milímetros, una aguja lanera, dos marcadores de puntos, dos ojos de seguridad de 12 milímetros, unas tijeras, relleno, hilos de chenil de 6 milímetros de grosor, un color para el cuerpo y un color para la nariz. Por último, hilo de algodón para los bigotes en un color que contraste con el del cuerpo. Empezamos con las orejas, haciendo 5 puntos bajos en un anillo mágico. Ahí tenemos el anillo y ahora hacemos los 5 puntos bajos. Tiramos de la hebra para cerrar. Empezamos la vuelta 2 con un aumento y un punto bajo repitiendo 2 veces. Un aumento son 2 puntos bajos en el mismo punto. Hacemos el primero. Lo marcamos. Y ahora hacemos otro punto bajo en el mismo punto. Terminamos la vuelta con un aumento, quedándonos con 8 puntos. La vuelta 3 la empezamos con un aumento y 2 puntos bajos repitiendo 2 veces. Y terminamos con un aumento y un punto bajo, quedándonos con 11 puntos. Cortamos el hilo, le dejamos el marcador y ahora hacemos la segunda orejita sin cortar el hilo y sin quitarle el marcador. Ahora vamos a hacer el cuerpo juntando las dos orejitas. Empezamos haciendo 2 cadenas. Y ahora vamos a iniciar la vuelta 4 en el marcador de esta orejita haciendo 5 puntos bajos. Lo quitamos y lo colocamos en el primer punto de la vuelta. Un aumento. Y ahora tenemos que hacer 12 puntos bajos. 5 en esta oreja, 2 en las cadenas y 5 en la otra oreja. Ahora un aumento. Y 7 puntos bajos.
Los últimos dos van en las cadenas. Al final nos deberían quedar 28 puntos. Empezamos la vuelta 5 con 5 puntos bajos y 2 aumentos. Seguimos con 12 puntos bajos. Y terminamos con 2 aumentos y 7 puntos bajos. En la vuelta 6 hacemos 5 puntos bajos y un aumento. Seguimos con 2 puntos bajos y un aumento. $12 puntos bajos. Un aumento y 2 puntos bajos. Un aumento y 7 puntos bajos. Nos deberían quedar 36 puntos. En la vuelta 7 empezamos con 7 puntos bajos y un aumento. Ahora 17 puntos bajos. Y terminamos con un aumento y 10 puntos bajos. La vuelta 8 son 8 puntos bajos y un aumento.
18 puntos bajos, un aumento y 10 puntos bajos, nos deberían quedar 40 puntos. Empezamos la vuelta 9 con 9 puntos bajos y un aumento. Seguimos con 19 puntos bajos y un aumento. Y terminamos con 10 puntos bajos. En la vuelta 10 hacemos 9 puntos bajos y un aumento. $20 puntos bajos. Un aumento y 11 puntos bajos. La vuelta 11 son 10 puntos bajos. Un aumento y 21 puntos bajos. Un aumento y 11 puntos bajos, quedándonos con 46 puntos. Para las siguientes 4 vueltas vamos a hacer 46 puntos bajos en cada vuelta.
un punto bajo en cada punto. Ahora vamos a cerrar este pequeño agujero que nos quedó en la oreja. Con la aguja lanera agarramos el hilo sobrante más cercano y le damos unas pasadas de esta forma hasta cerrar por completo. Aseguramos. Y ahora vamos a colocarle los ojos entre las vueltas 7 y 8. Con 5 puntos de separación. Continuamos con la vuelta 16 comenzando con 6 puntos bajos y una disminución 4 veces. Y terminamos con 5 puntos bajos y una disminución 2 veces, quedándonos con 40 puntos. La vuelta 17 son 3 puntos bajos y una disminución 8 veces. Paramos un momento para empezar a rellenar. Es importante rellenarlo mucho para que quede lo más redondito posible. Continuamos con la vuelta 18 haciendo 2 puntos bajos y una disminución 8 veces, quedándonos con 24 puntos.
En la vuelta 19 hacemos un punto bajo y una disminución 8 veces. Rellenamos más. Hacemos la última vuelta, que son 8 disminuciones. Terminamos de rellenar. Ahora con la aguja lanera cerramos tomando las hebras delanteras de los 8 puntos restantes. Tiramos del hilo. Vamos por el centro y salimos por un costado del cuerpo. Dejamos este hilo para asegurar luego. Para la cola empezamos haciendo 8 puntos bajos en un anillo mágico. En la vuelta 2 hacemos un punto bajo y un aumento 4 veces, quedándonos con 12 puntos. La vuelta 3 son 12 puntos bajos.
En la vuelta 4 hacemos 10 puntos bajos y una disminución. La vuelta 5 son 11 puntos bajos. Para la vuelta 6 hacemos 9 puntos bajos y una disminución. La vuelta 7 son 10 puntos bajos. A medida que avanzamos vamos rellenando. Seguimos con la vuelta 8 haciendo 8 puntos bajos y una disminución. En la vuelta 9 hacemos 9 puntos bajos. La vuelta 10 son 7 puntos bajos y una disminución. La vuelta 11 son 8 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 6 puntos bajos y una disminución. En la vuelta 13, 7 puntos bajos. La vuelta 14 son 5 puntos bajos y una disminución. Y en la última vuelta hacemos 6 puntos bajos.
terminamos de rellenar. Cosemos la cola entre las vueltas 14 y 15 del cuerpo. Pasamos por la hebra delantera del siguiente punto. Y empezamos a unir. Y ahora, para que la cola quede vertical, la presionamos contra el cuerpo y pasamos la aguja atravesando los dos tejidos. Acá entramos en el mismo lugar, pero salimos a un punto de distancia de donde está el hilo, en la misma vuelta. Pasamos por el cuerpo en el mismo lugar donde pasa el hilo y subimos 2 vueltas. Ahora agarramos un punto de la cola contando también 2 vueltas hacia arriba. Pasamos por el cuerpo y vamos hacia donde dejamos el otro hilo sobrante para asegurar. Vamos a bordar la nariz tomando un punto entre medio de los ojos. Y ahora bordamos los bigotes que inician a un punto de distancia de los ojos. Pasamos subiendo 2 vueltas y a 3 puntos de distancia. Volvemos. Y hacemos otra pasada en la misma vuelta a 3 puntos de distancia. Repetimos para el otro lado. Y así terminamos a nuestro gatito. Pueden usar más colores para hacerlo, como a este que le agregué blanco para la pancita y para la cola. Creo que quedan muy tiernos de las dos formas. Espero que les haya gustado, muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.